Con una profesional, Eva. Estamos en comunicación mediante videollamada con la psicóloga Xiomara Valente, a quien le agradecemos por su tiempo. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, primero esto, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Qué es a lo que los adultos deben estar atentos respecto de un niño, una niña que pueda estar atravesando por esta situación, ¿no? Sí, antes que nada quiero agregar que en casos extremos, como es el caso de este chico que pasa al acto, que llega al suicidio, no solo es este componente, sino que tiene de fondo que ver con todo un componente familiar y una estructura familiar y algunas situaciones dentro de su sistema familiar que tienen que ser evaluadas. Lo que dice, ¿no? Es multifactorial, ¿no? No hay un solo factor. Exactamente, exactamente. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque si no, lo que se llama lo colectivo, ¿no? Empezamos a tomar y a empezar a construir creencias que en esta situación puntual y por el bullying y por el acoso escolar se llega a esto, ¿no? Entonces, perfecto. ¿Se puede llegar? Sí. ¿Lo hace la situación visible? Sí. Pero hay que evaluar un montón de otros factores que hacen que este niño, sobre todo familiares, llegue y pase al acto en situaciones de las cuales estaba viviendo. Eso es lo que quiero dejar aclarado, porque cada caso es particular. Seguro. Y está inserto no solo en la escuela, sino en todo su sistema familiar. Entonces, ahí me parece muy importante empezar a aclarar y que cada factor también incide y que es importante tenerlo en cuenta a la hora de poder abordar estas situaciones. Esto es por un lado. Por el otro, la manera en que podemos empezar a detectar cuando nuestro hijo o nuestra hija está generando una situación de silencio interno en sí mismo, ¿no? Cuando vuelve de la escuela, pueden haber actos de silencio, salir de la escuela contento o contenta, pero llegar a la casa y no querer jugar, o estar enojado o enojada, o romper algún juguete, o empezar a tratar o maltratar a alguna mascota. ¿Por qué? Empezamos a ver determinadas situaciones que hacen que nos vayan llamando la atención. ¿Por qué? Porque el niño o la niña cuando llega a su casa vive activamente lo que vivió pasivamente en el colegio. Esto es por un lado, ¿no? Por el otro también quiero empezar a incorporar una mirada general. ¿Por qué digo una mirada general y no empezar a aplicar reduccionismos? Porque si no empezamos a ubicar a un niño en un lugar de víctima y a otro niño, otra niña en un lugar de victimario. Entonces, y estamos hablando de niños, de niñas en la infancia y tenemos que empezar a integrar que este niño o esta niña, que en este caso puede estar generando maltrato hacia algún compañero o compañera, debemos saber que está actuando activamente lo que vivió pasivamente en algún momento de su vida o que vive en su casa o que fue generado por algún referente en la institución. Entonces, y por otro lado está el niño que está sufriendo el maltrato, por supuesto. Ese niño que está sufriendo el maltrato también es un niño que va a tener determinadas formas de gestionar las emociones. En la niñez nosotros estamos aprendiendo a gestionar las emociones. No es lo mismo que en un adulto, que tenemos una base de empezar a educación de cómo yo puedo generar y gestionar mis emociones. En la niñez vamos aprendiendo. Xiomara, y son los adultos referentes. ¿Y qué Sí, pasa? ¿Qué pasa con ese niño que producto del bullying no sabe administrar las emociones? ¿Y qué pasa después en la vida adulta, ¿no? Cuando esto no se curó, cuando no se trató desde chicos. Exactamente. Porque, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que vamos a ver en adolescentes y en adultos con una autoestima muy baja, podemos llegar a grados extremos como la depresión y también el suicidio, ¿no? Pero vuelvo sobre lo mismo teniendo en cuenta muchos factores. ¿Qué quiero decir con esto? Una baja autoestima, una desvalorización constante de sí mismo, el no poder empezar a vincularse con el otro, con una pareja, con un grupo de amigos. Entonces,
es fundamental en este niño que recibe el maltrato generar espacios de comunicación. Entonces somos los adultos que en ese momento tenemos que estar atentos todo el tiempo a la niñez. Y este niño víctima puede estar recibiendo maltratos también, no solo en la escuela, digo, ¿no? En este caso estamos focalizando en otros niños, pero también puede haber algún referente, algún docente, qué sé yo. Claro. Un día mi hija puede llegar y me dice, mira, el profesor de tal materia me gritó delante de mis compañeros, me agarró del brazo y me llevó a un rincón. Y Entonces, no minimizar, yo sentí mucha vergüenza. Claro, los sentimientos de esos niños, porque chicos. muchas veces el adulto dice, pero es una pavada, no pasa nada, fue algo que te comentaron, algo que te dijeron, y minimiza, ¿no? Como lo pasamos por encima ese tema. Claro. ¿Por qué minimizan? Porque lo miran desde la mirada del adulto. Del adulto, claro. Esto que yo les digo, el adulto puede gestionar una burla, puede gestionar una broma, un maltrato, puede gestionar lo que le genera esa situación. Un niño no. Entonces, si yo vengo y descalifico el discurso de mi niño que dice, no pasa nada, estoy viendo de la mirada del adulto. No me estoy poniendo en el lugar de mi hijo o de mi hija, porque para su mundito chiquitito, eso es un montón. Está bien, y esas son las situaciones que vive un niño y una niña. Está bien, Xiomara. Sí. Por último, por lo menos de mi parte, ¿qué mensaje le podés dar vos a un montón de padres? A nosotros nos mira toda la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, y que seguramente en algún momento de la vida han tenido que enfrentar estos casos con sus hijos. Muchos pueden ir a llevar al chico al psicólogo porque disponen de una obra social o porque tienen dinero y demás, pero hay mucha gente que no, digamos. ¿Cuáles son las herramientas que un papá puede utilizar para tratar de prevenir estos casos o de sanarlos? Bueno, por un lado, esto es una escucha atenta a las señales que nos puede estar dando nuestro hijo o nuestra hija, porque muchas veces les cuesta poner en palabras lo que les sucede. ¿Por qué? Porque apelan al silencio, ¿sí? En otras situaciones es generar espacios de comunicación y de juego, sobre todo con ese niño o esa niña. Yo puedo generar espacios de juego en donde me predispongo a tener una escucha atenta con mi hijo o con mi hija. Desde lo básico, tirarme al piso, ponerme a pintar y empezar a preguntarle cómo está, cómo se siente. O empezar a generar, bueno, vamos a dibujar la escuela, y empezar, yo ya tengo la intención de ir en búsqueda de alguna situación si yo quiero ir detectándola respecto a mi hijo o mi hija. Por otro lado, también están las instituciones públicas que brindan ese espacio terapéutico, ¿sí? No solamente muchas veces es necesario las obras sociales, sino que también pueden haber psicólogas de niños en la provincia, en los centros de salud, que pueden estar brindando, sobre todo, no sé si la asistencia constante, que sí, que tengo conocimiento que sí, pero que también brindan talleres, ¿sí? Entonces son talleres de conciencia, en donde muchos padres tampoco saben nombrar lo que les sucede a su hijo o a su hija. ¿Por qué? Porque vivieron ellos también en la niñez, como vos decís. Hay muchas personas que no accedieron a una reeducación o educación de cómo gestionan las emociones porque no tuvieron un contexto familiar acorde, sino que sufrieron maltrato desde niño también esos padres. Entonces, es un reeducar continuamente en las emociones, en la niñez y sobre todo también el adulto. El adulto muchas veces actúa de forma automática, sin registro alguno, y está generando en ese niño un sentimiento tal vez de vergüenza, de baja autoestima, y que lo es minimizado. Y no, porque desde el niño eso es vivido como, no me gusta utilizar la palabra traumático, pero sí es vivido como una situación en donde le genera mucha tristeza. Seguro. Bien, Xiomara, excelente, ¿eh? Te agradecemos muchísimo por este contacto, por el análisis, chicas, y por las herramientas, ¿no? Que se brinda a tantas familias que puedan estar atravesando por esta situación. Sí. Nos invitan a estar atentos. Sí, es un compromiso, y lo que yo quiero traer acá es una mirada del todo. Si hacemos reduccionismo, no. Si vamos a la mirada de la víctima, del victimario, no. Es una mirada del todo. Bien. Porque es la niñez. Sí, seguro que sí. Excelente. Bueno, gracias, Xiomara. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ojalá que este diálogo con Xiomara sirva un poco para
para llevarle alguna herramienta a los papis que están escuchando el programa y si ven y si detectan algo en su hijo puedan actuar prontamente. Claro que sí. Nosotros continuamos con Paola. Tiene un consejo, ¿no? Creo que sí, A ver. Paola. Al móvil.